Quisiera que sigamos orando por este pastor amigo nuestro, el hermano José Isabel Coronado, que ya está un poco mejor de salud, pero que todavía no ha recuperado por completo. Señor, te damos gracias, Padre. Te rogamos, Señor, te rogamos, gracias para él, para la hermana Blanquita, Señor. Ayuda a ella, Señor, a su familia, Señor. Dale, Señor, la luz tuya, Señor, la vida, Señor Jesucristo. Ella que ha estado al borde, Señor, de la muerte, ha sido rescatada por ti en otras ocasiones, Señor. Que ella vea estas oportunidades, Señor, y salga, Señor, renovada, Señor Jesucristo. Gracias. Y con ella, Señor, toda esta calle, Señor Jesucristo. Yo quiero que oremos por todos los niños y los adultos que están con el virus para que Dios la libre y le dé protección. Sí, Señor Jesucristo. Toma control, Señor, de esta pandemia, de este virus. Quita, Señor,
Emily también, que ha estado un poco quebrantada, nuestra consuegra. Sí, Señor Jesucristo. Mira, Señor, hermana Pati, fortalece sus pulmones, fortalece su cuerpo, Señor Jesús. Dale de tu gracia en estos días a ella, al hermano Fabián. También, Señor, por Andrea, por Franklin, por Jared, Señor, por Camila, por Sofía, Señor, por todos allá, Señor Jesucristo, por tu gracia, Salvador. Gracias por su misericordia, Jesús. Gracias por tu misericordia. ¿Alguna otra petición, Señor? Para unas amigas que se llaman Santiago y Dara, que Dios les pueda bendecir y que ellos conozcan su verdad. Sí. Amén, Señor Jesús. Revélate a los niños. Mira, Señor Santiago, Dara, Revélate a los Señor, corazones de los Leandro, niños. Jimena, Señor. Oh, revélate a los corazones de ellos, Jesús, Señor. Gloria a los niños, Señor Jesucristo. Ya de ellos, Ayuda, Señor, a tus pequeñitos a andar, Señor Jesús, en tus caminos. Ayuda a sus padres también, Señor Jesús, por tu gracia y tu bondad, Señor. Oh, Salvador,
y de oración para entrar, Señor, en la oración que tú quieres, para que estemos orando por la restauración de Jerusalén, Señor. De Jerusalén, tu iglesia, Señor, que hemos estado caídos y apocados, Señor, en este tiempo. Y también de Jerusalén, la terrenal, Señor, que ha rechazado a su Mesías, Señor. Pero deseamos, Señor, que nos restaures a nosotros, Señor, como tu pueblo. Y restaures también, Señor, Jerusalén, el Medio Oriente, Señor, para que tanto judíos como nosotros, Señor, nos volvamos a ti de todo corazón, Señor. Anhelamos y deseamos un día nuevo en el que tu Espíritu sobrenaturalmente, Señor, sobrenaturalmente tu Espíritu, Señor, tocará nuestros corazones y nos levantaremos, Señor, para interceder, Señor, para clamar a ti, Señor, para pedirte, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Todos, Señor, hemos fallado, todos somos faltos delante de ti, pero que tu Espíritu nos anime, Señor, nos impulse y nos ayude, Señor, a buscar tu favor, Señor, en esta hora, por tu gran misericordia, Señor. Y gracias, Señor, por esta mañana, que podamos sentarnos, Señor, a tus pies. Queremos oír tu voz, Señor, queremos seguir tu consejo, Señor. Queremos agradarte, Señor, ayúdanos. Pueden sentarse, hermanos. Sí, Señor, nos da la gracia. Esta mañana vamos a finalizar con estos tiempos que hemos estado hablando acerca de las vestiduras y los atavíos. Recordando que ya hablamos que los atavíos hablaba de todo, no solamente de joyas, sino los atavíos incluye todo el orden de la persona, incluye vestidura y todo lo que usemos para tener una presentación, vamos a decirlo así, ordenada, ¿verdad? Conforme al orden que nosotros entendamos. Yo quisiera que, si el Señor nos ayuda, que hagamos dos cosas en este culto, y es ver el uso de las joyas, qué nos dice la Biblia acerca de esto, y también hacer una conclusión de todo lo que hemos hablado. ¿Okay? Entonces vamos a Mateo, los que gusten acompañarme, Mateo capítulo 15. Versos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, dice aquí en esta parte del Señor, ¿verdad? Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Entonces, en cuanto a esto de los atavíos, hermanos, hay dos desriscaderos, si pudiéramos decirlo, hay dos abismos. Uno de ellos, y este es con el que nos hemos detenido más, uno de ellos es el fariseísmo, ¿verdad? Entonces, el fariseísmo es una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, hay un sector de la iglesia, ¿verdad?, que ha enfatizado mucho eso a tal grado que ha caído en ese tipo de problema, ¿verdad? El fariseísmo, ¿verdad? Que la mujer no debe usar pantalones, no debe maquillarse, no debe usar joyas, no debe desrizarse. ¿Sabían que no hay ni un solo verso en toda la Biblia que diga que no se pueden deslizar? Y andaba hace pocos años una hermana predicando y le invitaban a las iglesias que había ido al infierno, que una de las cosas que había visto que las mujeres se deslizaban, después estaban yendo al infierno. Necesitamos tener bien clara una cosa, y es que nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Amén. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia. Porque imagínense, cualquier ángel, cualquier espíritu puede llegar y aparecerse y decirme: yo soy Jesús. Y nosotros no vamos a ser engañados. Si los ángeles fueron engañados, nosotros vamos a ser engañados fácilmente por cualquier revelación. Ahora, dime aquí dónde está. Entonces, para esta sección de la iglesia, entonces el pastor lo ve con buenos ojos, porque entonces dicen: imagínense qué iglesia, todas las mujeres con las faldas hasta abajo, todas sin deslizarse, ninguna maquillada, ¿qué otra cosa? Sin joyas. Sin joyas, todos. Solamente con el anillo de graduación. Gracias, Margarita. Solo imagínense, todo con el anillo de graduación o de boda, ¿verdad? Entonces, claro, pues el pastor tiene que sentirse bien, porque, ¿verdad?, su congregación está bien espiritual. Pero es muy importante, hermanos, que no enseñemos mandamientos de hombres, ni de otros espíritus también. Entonces, vamos a continuar, si el Señor nos da la gracia esta mañana. Vamos a empezar hablando de las joyas y vamos a ver los dos versos que usan para decir que no se pueden o no se deben usar joyas. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Verso 6. Vamos a leer desde el contexto, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más desde el verso 1. Vamos a leer: estas son las leyes que les propondrás: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le hubiera dado hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Entonces, este es
esta parte de la iglesia, este sector de la iglesia, dicen, ¿verdad? Ahí había una cierta lógica de que dice, pero es que aquí está hablando claramente de que le horadarán la oreja y será esclavo, vamos a decirlo así, siervo para siempre. Entonces ellos dicen, entonces los aretes hablan de esclavitud, de ser esclavo. Pero aquí hay varias cosas que en el contexto se nos declaran. Una de ellas es que está hablando de hebreos, tanto amos como siervos, y los hebreos en el Antiguo Testamento era el equivalente a los cristianos de este, o sea, eran el pueblo de Dios de esa época. Número 1. Número 2, no menciona joyas en ninguna parte. Número 3, no dice que se le va a poner nada, solamente dice que se le va a abrir la oreja. Y número 4, no dice en qué parte se iba a horadar a la oreja. No se iba a horadar por acá. No sabemos. Entonces, hermanos, está muy jalado de los pelos porque no habla de joya, no habla de arete, no habla de nada de eso por ninguna parte. Por si fuera poco, en cuarto lugar dice que es varón. No dice que es mujer. Ok, vamos al otro versículo, son 2 versos en Éxodo 33 que usan para decir que no se debe de usar joyas. Éxodo 33 del 1 al 6. También es igual, es el verso 6, pero vamos a leer el contexto para captar un poco más el mensaje. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, veamos el contexto, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, hermanos, lo más importante de este pasaje es entender que el texto original hebreo no dice desde el monte Horeb, sino que dice que una traducción más, aquí lo anoté, una traducción más afortunada sería a causa de eso o por eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros recuerden que les hemos dicho varias veces que para entender muchas veces pasajes de la Biblia hay que ver el contexto. ¿Qué es lo que había sucedido? Que en el capítulo anterior, en el capítulo 32, se registra, en Éxodo 32 se registra que ellos recogieron todos sus aretes de oro, ¿verdad?, para hacer el becerro de fundición. Entonces ellos habían usado sus joyas para hacer ese becerro que era un ídolo, y habían dicho, este es el Dios que te sacó de Egipto. Entonces fíjense, observen bien el contexto. Entonces Dios les está reprimiendo, había sido una caída espiritual descomunal, una cosa exagerada, y por supuesto Dios les está diciendo, quítense los atavíos, porque eso es lo que ellos habían usado para hacer el becerro de oro. Entonces, además de eso, repito, no dice desde. Si alguien toma notas en su Biblia puede aclararlo. Dice a causa de eso sería la traducción, o debido a eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varios pasajes ahora, si el Señor nos ayuda, y vamos a ver que
en todos los pasajes donde se nos habla de no usar joyas, una de dos, o es idolatría, contexto de idolatría, o es que están bajo el juicio de Dios. Aquí en estos casos, en este pasaje de Éxodo, se combinan las dos cosas, debido a idolatría y debido al juicio de Dios. Imagínense, y esto hasta en el mundo natural se ve, imagínense que alguien va al funeral de su mamá y se pone sus aretazos y sus joyas y eso no es así. La gente está de luto, y la gente se viste. Se vería mal. Se vería mal, exactamente. Entonces, su papá celestial los está corrigiendo, ¿verdad? Les está dando su vara y les está diciendo que se despojen de sus atavíos, porque eso es lo que ellos habían usado para hacer el becerro de oro. Pero fíjense que el contexto de la Biblia nos habla de que eso es algo temporal, como vamos a ver en varios pasajes de la Biblia. Porque fíjense lo que dice el mismo libro de Éxodo en capítulo 3. El mismo libro de Éxodo, en el capítulo 3, fíjense qué interesante está esto. Dice Éxodo 3, versos 20 y 21. Y yo daré a este pueblo, está hablando el Señor, ¿ok? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto. Dios está hablando. Dios está hablando y les está diciendo que no van a salir con las manos vacías de Egipto, que van a salir con las alhajas, con las joyas de esa gente, de oro y de plata, y aún vestidos. Y les dice, Dios les dice, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Entonces no es posible que en el mismo contexto de Éxodo Dios piense que las joyas son algo malo. Sí, están conmigo. No es posible que Dios piense que es algo malo, porque Dios mismo les está diciendo que le van a quitar a Egipto sus joyas y se las van a poner a sus hijos. Dios les está diciendo y se las van a poner a sus hijos y a sus hijas. Entonces, más adelante, no quiero hacer muy cansón el mensaje. Más adelante, en el mismo Éxodo, unos capítulos más adelante, vemos al pueblo de Dios con joyas otra vez. Entonces, nunca dejaron de usar joyas. Y sí dejaron de usar joyas por periodos de tiempo. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Sí hay otras partes donde Dios les jala las orejas, donde Dios los corrige, los castiga, y se tienen que quitar los atavíos, se tienen que quitar las joyas. Vamos a verlo más adelante. Fíjense, vamos a ver, pero primero antes de ver eso, fíjense cómo dice Cantar de los Cantares. Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Los que gusten acompañarme al capítulo 1, dice así: si tú no sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. No, estoy viendo desde el 8, es del 9, perdón, a partir del 9. A yegua de carros de Faraón te he comparado, amiga mía, hermosas son tus mejillas entre ¿qué? Los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. Entonces es el hijo de David, que es una figura de Cristo,
y que está hablando de las joyas como algo bueno, que hacen ver más linda a la desposada, a su pareja, ¿verdad? La desposada. Isaías 61. Isaías 61. Verso 10. Dice, bueno, habíamos podido leer el contexto, pero para no hacer muy cansón el mensaje. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia, ¿cómo? Adornada con sus joyas. Como a novia, Dios me vistió en una parábola, por supuesto, en un lenguaje figurado. Está diciendo que Dios me vistió como a novia adornada con sus joyas. Entonces, las joyas son algo bueno, no son algo malo, no son algo detestable, no son algo que Dios aborrece. Ezequiel capítulo 16. En Ezequiel capítulo 16, ustedes gustan acompañarme, en Ezequiel capítulo 16, también nos habla de las joyas como algo bueno que Dios le da a su pueblo, y también aparece la caída de su pueblo, donde el pueblo usa las joyas para algo malo. Entonces ahí sí, en ese contexto, como hemos dicho en otros contextos, las joyas deben de omitirse. Fíjense lo que dice Ezequiel, los que gusten acompañarme, capítulo 16, por los versos 11 en adelante. Dice Dios, bueno, si ustedes recuerdan ese pasaje es cuando Dios dice que la encontró, que la habían botado en el campo, la encontró en su sangre, nadie ni le quitó el ombligo, ni la fajó, o sea, la encontró como cuando abandonan un bebé, ¿verdad? Abandonan un bebé en su sangre. Entonces dice que el Señor hizo una obra en ella, que la lavó y que la vistió. Y fíjense lo que dice a partir del verso 11, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una diadema y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, etcétera, etcétera. Entonces encontramos que Dios la viste, y fíjense que no solamente, que ese es otro elemento muy importante en este argumento, Dios no solamente le da joyas, sino que Dios la viste de lino fino, de seda y de bordado. Entonces, si están diciendo que las joyas son malas, entonces hay que quitar el lino, hay que quitar el lino, hay que quitar la seda, hay que quitar los vestidos bordados o ese bordado que se hacen también, todo eso, ¿verdad? Pero entonces más adelante dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. No es renombre lo que dice, es a causa de tu nombre. Ya hemos visto lo que significa el nombre, ¿verdad? También en el verso 14 dice renombre, no es renombre, está mal traducido, lo que dice es nombre. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura. O sea que se extendió aquella fama que Dios le dio a su pueblo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice más adelante? Verso 17, y tomaste tus vestidos, y entonces ahí se prostituye. Tomaste tus vestidos, te hiciste lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado. ¿Quién se las había dado? Dios. Dios se las había dado. Y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas.
Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, mi aceite y mi incienso pusiste sobre ellos. O sea, todas las cosas buenas que yo te di, las usaste para otros dioses. Para otros dioses. Entonces, ese es el pecado, ¿verdad? Del pueblo, que cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo viste, cuando Dios lo pone en buenas, como diría un dominicano, cuando Dios lo pone en buenas, entonces se olvidan de Dios. Nosotros conocemos a un matrimonio que estuvieron a punto de recibir un dineral. No lo recibieron, gracias a Dios, pero estuvieron a punto de recibir un dineral. Y cuando yo comunicándome con estos hermanos, cuando estuvieron a punto de recibir el dineral, hubieran visto cómo me trataron. Antes éramos, como diría un venezolano, pana full. Antes éramos cuates, como dicen en México. Cuates, muy bien, ay hermano Eugenio, para acá, hermano. Y cuando ya estaban a punto de recibir los chelitos, no, usted sabe que mi esposo es un hombre muy ocupado. Y que no sé cuánto, y dije, ¿cuánto? Claro, está bien. Después ya se les pasó, no recibieron los chelitos, y otra vez, hermano Eugenio, acá, hermano. Entonces, hermanos, no es un problema que esté en ese matrimonio, es un problema que todos tenemos. Cuando estamos en buenas, nos olvidamos hasta de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a Isaías capítulo 3 y veamos este mismo ejemplo de cuando el pueblo de Dios se desvía. Isaías capítulo 3, verso 22. Y desde un poco antes, si tuviéramos tiempo, pero cada quien en su casa puede ir leyendo, cada quien en su casa puede leer Ezequiel 16 completo, Isaías 3 completo, ¿ok? Pero fíjense aquí lo que dice, entresacando algunos versos de Isaías 3, fíjense lo que dice del verso 16 en delante, que esto ilustra mucho el mensaje que queremos dar. Asimismo dice Jehová, porque dijimos que hay dos abismos, para acá el fariseísmo y para acá se me olvidó, había otra cosa además del orgullo, ahorita que lo vea lo veremos. Fíjense lo que dice aquí Isaías 3:16, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, lo entendemos, ¿verdad? Se enorgullecen. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, fíjense lo que dice, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Era una vergüenza raparse a las mujeres. Recuerdan lo que dice Pablo en Corintios, ¿verdad? El Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor, está hablando de los juicios, ¿verdad? Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los arcillos, o sea, todas las joyas. Los anillos, los joyeles, ¿okay? La ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, etc. O sea que Dios les va a quitar las joyas porque no querían arrepentirse a las profecías que le decían que venían los juicios de Dios, y los profetas se cansaban. Los profetas, ¿cómo que dices tú? Se me seca la garganta. A los profetas se les secaba la garganta, diciéndole, enmienden sus caminos, arrepiéntanse, ¿verdad? Y nada, y ellas
gozosas como que no, como si no nos fuera a llegar el juicio de Dios nunca, ¿verdad? Entonces Dios les dice, yo les voy a quitar todo eso, las joyas y los vestidos y todo eso, porque vienen mis juicios por su pecado, por su mal comportamiento. Entonces, Isaías capítulo 5, verso 12, hablando también de los juicios de Dios, y dice, y en sus banquetes, dice el Señor, en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Es lo mismo que hemos dicho. Está hablando, Dios se está quejando. Fíjense, Dios en Isaías 5:12, Dios se está quejando de que ellos tienen banquetes, que ellos tienen arpas, que ellos tienen tamboriles, flautas, vino. Y entonces, ¿qué? ¿Van a dejar de usar vino? ¿Van a dejar de usar arpas? ¿Van a dejar de usar flautas? ¿Es algo malo? No es algo malo. Dios está enojado porque ellos están contentos, están bebiendo vino, están usando arpas y flautas y vihuelas y están con instrumentos musicales dándose gusto, siendo que Dios está hablando de juicio. Entonces, si somos coherentes, entonces si dicen no se pueden usar joyas porque Dios está diciendo que no se deben usar joyas en estos contextos de juicio, ¿verdad? Pues entonces también dejemos los instrumentos musicales y dejemos todas las demás cosas, no nos vistamos de lino, todo lo demás, porque nada más las joyas, ¿verdad? Entonces, obviamente hay momentos en la vida en los cuales Dios quiere que estemos de luto. Se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi papá, yo no puedo estar de fiesta, ¿verdad? No es correcto, no es agradable. Recuerden cuando reprimió Moisés reprimió a Aarón porque no comió la carne del sacrificio. Dios les dijo y les estableció que ustedes los sacerdotes tienen que comer la carne del sacrificio. Estaba enojado Moisés. ¿Y qué le dijo a Aarón? Acababan de morir sus 2 hijos porque habían ofrecido fuego extraño. Y Aarón le dice, pero usted cree, mi Señor, que sería agradable al Señor que comiéramos carne. Y entonces Moisés, dice la Biblia que Moisés dijo, está bien, porque estaban de luto. Ahora, tú estás en una situación así, no te pongas joyas, no te pongas aretes, no te pongas collares, no te luzcas porque no te luce. Amén. Entonces no vamos a dejar de usar instrumentos musicales, ni vamos a dejar de vestirnos de lino, ni de seda, ni de todas esas cosas que también nos dicen que debemos de usar. Ahora vamos a, ya entrando a las conclusiones, a buscar un poco el equilibrio, porque entonces podemos caer en el desequilibrio, ¿verdad? Y para esto es muy importante que veamos Gálatas capítulo 5, Mateo capítulo 7, vamos ahora también a ver. Gálatas capítulo 5, verso 13, nos está diciendo, pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13, ¿qué dije? 12, ¿verdad? Me equivoqué. Gálatas 5:13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, hermanos, tenemos que tener equilibrio en nuestra vida. Recuerden que el apóstol Pedro dice
que el adorno de la mujer no consista en joyas ni en vestidos. Entonces ya vimos que sí se pueden usar, pero que no consista en eso, sino un espíritu afable y apacible que es de grande estima a los ojos de Dios. Hay extremos, hermanos. Yo recuerdo que una vez, hablando de las joyas, estaba yo hablando con una persona no cristiana, para que no tengan tropezadero, pero una persona rica, una persona rica. Y yo, en cierta relación con ella, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero tengo cierta relación con ella, con esa persona, ya muy distante ahora, pero en aquella época era más cercana. Y esta persona se pasó, yo no voy a decir cuánto tiempo, pero probablemente 40 segundos o 50 segundos haciendo esto que voy a hacer delante de usted. ¿Cuándo han visto a una persona que se pase más de 10 segundos arreglándose las cejas? Dice, no, esta persona se pasó, hermanos, no les miento, 30 o 40 segundos así. Pues sí, Eugenio, como te estaba diciendo, y ella tenía unos anillos, pero anillos de diamantes y de joyas, ¿verdad? De verdad. No de chuflay. Y así me hacía así, Eugenio, pues sí, fíjate que esto y lo otro, y después la otra ceja. Porque, no sé, porque fíjate que el asunto está así. Y ustedes saben, no sé si conocen un poco los diamantes. Yo no los conozco mucho, ¿verdad? Ahí lo conocí. Ahí los conocí. Gracias, Margarita. Ahí los conocí. Pero yo creo que sí, es cierto. Yo creo que es la única vez que yo he visto diamantes así, en ese esplendor, vamos a decirlo así. Porque la particularidad de estos bichos, de estas piedras, es que dependiendo del ángulo de la luz que les dan, es el tono es el color que da. Entonces, si un diamante tú le pones una luz aquí, te da como un tono, y si cambias la luz acá o acá, da otros tonos. Es una cosa preciosa. Pero esta persona, no puedo decir hermana porque no es cristiana. Pues sí, Eugenio, y esto, y lo otro, y aquello, y más allá, y volvía, y luego para la otra ceja. Sí, y porque tú tienes que saber que... Y yo dije, sí, ya entendí el mensaje. Que tú tienes unas joyas lindísimas. ¿Y quieres que yo las vea? ¿Me las quieres presumir? Bueno, no vamos a decir más nada. La persona que no es cristiana. Si nosotros los cristianos a veces tenemos luchas, imagínense una persona que no es cristiana. Entonces, hermanos, esto queriendo equilibrar un poco, porque del otro lado está el orgullo, que es otro abismo. Hay dos abismos. Uno es el fariseísmo, no usar nada, no usar joyas, no usar nada y querer ser más espiritual que los demás. Y de este lado está el orgullo, ¿verdad? Soy libre, Cristo me ha hecho libre, no tengo que someterme, ¿verdad? Etcétera. Y entonces ahora sí voy a darme gusto, voy a usar unos pantalones apretados, voy a maquillarme hasta que no me conozcan, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con el otro extremo. No solamente desnudez y, vamos a decirlo así, falta de pudor, falta de recato, falta de modestia es enseñar la desnudez, sino que también ropa muy apretada, lo hemos dicho, no es agradable al Señor. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces es importante, queremos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestros atavíos. Amén. No podemos usar ropa apretada. Imagínense, hay gente que usa licras o que usa pantalones chicle, ¿verdad? Ropa untada, blusas muy pegadas, ¿verdad? Todo eso es desagradable al Señor y hace caer en tropiezo a los hombres. El tropiezo vendrá, pero no seamos de aquellos que ponen en tropiezo a los demás. No hagamos tropezar a los hijos del Señor. Fíjense lo que dice Proverbios 6:23 y eran dos, y Proverbios 7:10. Proverbios 7:10 dice así: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces sí hay atavío de ramera. Tenemos que tener cuidado. Una mujer cristiana no puede vestirse como se viste una mujer sensual del mundo. ¿Ok? Atavío de ramera es todo, no solamente habla de joyas, sino de todo su orden, como dijimos, ¿verdad? Ya hablamos que el apóstol Pedro, creo que el apóstol Pablo también habla de que el trenzado de cabello en esa época era pecaminoso. No sabemos por qué. A lo mejor las rameras se hacían trenzas. Hoy no es así. Hablando de aspectos culturales, no hay problema. Si alguien se quiere hacer una trenza, no hay problema. Pero en la Biblia dice que no debe haber trenzado de cabello, no debe haber trenzas. Probablemente un aspecto cultural de las mujeres fáciles de ese tiempo, ¿verdad? Entonces es importante, la mujer cristiana no puede vestirse como se viste una mujer sensual del mundo. Proverbios 6:23. No, Proverbios 6, perdonen. Sí. Ya. En el 25 dice, hablando de la mujer, de la mala mujer, dice: no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Ni ella te prenda con sus ojos, ¿verdad? Es muy importante que la mirada de la mujer cristiana, sobre todo cuando está con público de varones, ¿verdad?, sea una mirada sobria, ¿verdad? Dice, lo acabamos de leer, Isaías capítulo 3, que las mujeres de Sión andaban con ojos desvergonzados. ¿Qué son ojos desvergonzados? Desde que yo era joven hay un lenguaje en los ojos de las mujeres del mundo. No es porque se maquillaron o no se maquillaron los ojos, no tiene que ver con eso. Hay ojos desvergonzados. Hay mujeres que dan un mensaje con su mirada. No sé si las mujeres lo sabían, pero los hombres lo sabemos, ¿verdad? Hay mujeres que un hombre cristiano debe evitarle la mirada si están en oferta. Si esas mujeres están en oferta. Entonces, hermanos, queremos equilibrar un poco, que no digamos somos libres, ¿verdad? No usemos la libertad como ocasión para la carne, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Entonces, la mujer cristiana tiene que encauzar su deseo de ser coqueta con su esposo. La mujer tiene en su interior un deseo de ser coqueta porque así la creó Dios. Y debe de usar su coquetería muy bien, sin ningún problema, con su cónyuge.
con su cónyuge sí puede ser coqueta, sí puede ataviarse con su cónyuge, puede ataviarse como su cónyuge le guste, no es pecaminoso. A su cónyuge sí puede buscar atraer su mirada y todas esas cosas con su cónyuge. ¿Ok? Tuvimos que reducir mucho lo de las joyas. Hay muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad? Pero dentro de los pasajes que hay en la Biblia que los omitimos por razón de tiempo, es que con frecuencia se habla de las joyas para las doncellas. ¿Okay? La doncella, la mujer que no está casada todavía, los atavíos de la... No sé si usa esa palabra, pero esa es la idea. La mujer soltera, vamos a decirlo así. Pero siempre la mujer cristiana debe de tener cuidado con su atavío, que no sea atavío de ramera, ¿verdad? Que no se vista como el mundo, no se atavíe como el mundo. La mujer cristiana tiene que vestirse como extranjera, pero sin caer en que es algo pecaminoso. El uso de pantalones, el uso de joyas, el uso de esas cosas, ¿verdad? No es algo pecaminoso, pero seamos sensibles al Espíritu de Dios. Vamos a dar por finalizado con un comentario, porque estamos hablando de la vestimenta, que si un cristiano o una cristiana quieren irse a bañar a una playa, a un río, ¿verdad? Pues tiene que ser un sitio o un momento, mejor dicho, en el que esa playa o ese río esté solo. Que no haya otras gentes mundanas bañándose por ahí, o a menos que sea una distancia muy lejos, que los ojos no lo perciban, ¿verdad? Pero debe bañarse con cubierto el hombre, tanto el hombre como la mujer, con camiseta y con bermudas, como ya hablamos el otro día, ¿verdad? Las rodillas no es desnudez, el muslo es desnudez, la rodilla no es desnudez. Ahora, el problema de la falda que llega arribita de la rodilla, ya lo hablamos, ¿verdad? Es que cuando la mujer se sienta, se le levanta un poco la falda y se le ve el muslo. Por eso la mujer cristiana opta por cubrirse la rodilla, pero la rodilla no es desnudez, lo repito. Entonces, en unas bermudas está descubierta la rodilla, pero está tapado el muslo, ¿verdad? Otra cosa que no se debe hacer tampoco, ya finalizando, es ir a playas y a esos sitios, ¿verdad? A ríos y eso, con familia que no sean de primer grado, ni tampoco con hermanos de la iglesia. Eso no es correcto, porque la ropa se pega al cuerpo, ¿verdad? Obviamente si está el papá, la mamá, los hijos, no hay problema, pero si hay un tío, una tía, ya cuando se sale de la familia del primer grado, que es el círculo que Dios estableció del papá, la mamá y los hijos, ya es problemático. Se ha sabido muchos casos de incesto con tíos. Tengan mucho cuidado con tíos, ¿verdad? Guarden a sus hijos, ¿verdad? Nosotros nunca dejamos que nuestros hijos durmieran fuera de casa, nunca. Con un tío, con una tía, jamás. Jamás. Familia en primer grado solamente papá, mamá e hijos, ¿verdad? Entonces, tampoco con hermanos de la iglesia, aunque pero se visten recatadamente, repetimos, pero cuando la ropa se moja, se pega al cuerpo. Entonces, no es agradable al Señor y puede presentarse situaciones, ¿verdad?, pecaminosas que queremos evitar. Bueno, pues vamos a finalizar.
no tenemos manera de que, no sé cómo es que, sí, a veces, si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacer preguntas o comentarios. Yo no me explico cómo es que tanta gente está viendo el canal, ni sé de dónde salieron, pero si alguien que nos esté viendo quiere hacer un comentario o pregunta, puede escribir a, ¿cómo es? Pozobel, solamente. @gmail. Creo que se puede ver ahí. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo a ese correo electrónico. Y si Dios nos da la gracia, pues lo comentaríamos, ¿verdad? Aquí es importante que no seamos extremistas, que busquemos el equilibrio, que el Espíritu del Señor nos ayude. Queremos hacer su voluntad. Queremos agradarlo. No queremos ser fariseos y tampoco queremos ser libertinos. Dice un pasaje de la Biblia, ¿verdad?, que no recuerdo, que dice que algunos usan la gracia como libertinaje. No, estamos bajo la gracia, y imagínense. Algún día vamos a tener que rendir, aunque estemos bajo la gracia, vamos a tener que rendir cuentas ante el gran trono blanco del Señor Jesucristo. Y ahí se va a descubrir todo. Vamos a hacer una oración para que podamos terminar. Oh Señor eterno Dios, reconocemos nuestras limitaciones, Señor. Danos un corazón para agradarte, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, rectamente, Señor. Que no andemos en mandamiento de hombres, Señor, pero que tampoco seamos libertinos, Señor. No queremos ser libertinos, Señor. No queremos ser fariseos, pero no queremos ser tampoco libertinos, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, en una caminata recta, agradable a ti, Señor, por tu gran misericordia, tu grande amor. Gracias te damos, Señor. Gracias por la Biblia, Señor.